que en cualquier momento empiece a hablar de la clase. Este, hace un tiempo, cuando estábamos con el tema de los algoritmos, ahora como que ya se me pasó la efusividad, les decía a los alumnos, a las alumnas que aprovecharan el espacio áulico para debatir o para opinar o para confrontar con ideas con las cuales no están de acuerdo, porque en general con las redes, con las redes a las que suscriben, van armando su propio, digamos, ideario y entonces todas las cosas que reciben, yo también me incluyo, las que yo recibo, se corresponden con las cosas que piensan. Entonces las redes finalmente terminan reafirmando un sesgo, una ideología, una idea, una forma de ver el mundo, comprenden una cosmovisión. Y entonces el espacio áulico, que era el lugar de debate por excelencia, ahora es el único reservorio de debate, digamos. Antes había otros, pero ahora no. Ah, por esto le decía, uno puede pelearse en en la familia o con un grupo de amigas, ¿no? Sobre todo en época de elecciones, que las pasiones se despiertan mucho más. Eh, pero las discusiones duran poco y nada, y en el aula, a veces sin teléfono, justo este no sería el caso porque estamos virtual, hay como un espacio de hora y media, para el caso de ustedes, en sociales 2 horas, en las que puede haber una conversación mucho más, ¿cómo decirlo?, pausada, reflexionada, este, consciente, eh, con honestidad, ¿sí? En este razonamiento. Cosa, por ejemplo, sería todo lo contrario al debate. ¿Vieron el debate presidencial? ¿Vieron el de los vicepresidentes de la vez pasada? No, no sé si tuvieron la oportunidad. O sea, yo pienso que en un minuto o en 30 segundos, yo necesito 3 horas para desarrollar un solo concepto. O sea, ¿qué puedo decir en 30 segundos? Ni saludo, ¿me entienden? No, nada. Y, y las aulas quedaron como un espacio donde se puede uno tomar el tiempo para pensar un rato. Este, antes las daba con más pasión las clases, tal vez. Cambió mucho todo, estoy un poco podrido, les digo la verdad. Em, así que cuando hay alguien que me habla, yo estoy feliz porque digo, por fin alguien se interesa en lo que digo. Menos mal que alguien pregunta algo. Bueno, este, ya para mí pedirles que pongan la cámara me mata, porque yo no me imagino entrar a una clase y no poner la cámara. No voy y listo. Bueno, así que si quieren dejar el micrófono prendido lo dejan, a mí me da lo mismo. Y Agustín, con respeto, me dicen todo lo que tengan ganas. Yo, feliz. Bueno, eh, bueno, yo en el WordPress voy a decirles las cosas que estuve dejando. Eh, esperen que comparto pantalla. Acá comparto. A ver, ¿ven mi pantalla? Sí. Se ve Sí. perfecto. Bien. Déjame, sí. Déjamelo acá. Eh, le cambié el color. Bueno, siempre estoy con este texto, ¿no? Un largo termidor, en la base. Ya les conté que el autor es medio marxista, ¿les dije todo eso o no les dije? No, no, ¿Nunca lo presenté? Eh, creo que no. Bueno, ahora podría referirme. Siempre estoy con este texto, un largo termidor, es historia, el texto se llama Historia y Crítica, si ustedes leen, del constitucionalismo antidemocrático. Ahí es una editorialización, básicamente, esa bajada. Uno podría pensar que más que historia y crítica, podría ser historia crítica directamente, que es como una especie de revisionismo. Y dice del constitucionalismo que considera el autor no es democrático. Sería bueno también ahí, no sé si ustedes saben o no, pero no es lo mismo república que democracia, son dos conceptos distintos, eh, que evocan dos formas de gobierno distintas, compatibles o incompatibles según las circunstancias. Y el autor, que se llama Gerardo Pisarello,
que escribió esto acá para la Corte, como se lee acá abajo, para la Corte Constitucional para el periodo de transición Quito-Ecuador, sería el periodo de Correa, el expresidente de Ecuador. El autor hace una historia del constitucionalismo que él considera que es republicano, pero no democrático. Y por democracia significa, bueno, gobierno del pueblo, si quieren así, lisa y llanamente. Y república es otra cosa. República es el antagonismo a la forma de gobierno monárquica. República hace referencia a lo que nosotros entendemos como división de poderes, y democracia tiene que ver con el sufragio y la participación popular. La república es anterior a la democracia, y la democracia es lo que tal vez más cuesta. ¿En qué sentido? Cuesta aceptar que quien no gobierna acepte la gobernabilidad del otro. Cuesta aceptar que quien pierde tiene que aceptar lo que las leyes del que gana, en algún sentido, ¿no es cierto? Por supuesto que aparece el debate respecto al consenso, las grandes reglas del juego, qué cosas se podrían o no modificar. Bueno, estoy siempre con un largo termidor. Hoy o desde la vez pasada, y termino, estoy en el capítulo de Inglaterra, que es el que estuvimos viendo, que empezaba en la página, acá más o menos, miren acá, 58, acá, la Constitución inglesa del fragor republicano a la monarquía parlamentaria o parlamentarizada, ¿sí? Y eh, acá dejé unas cositas que habíamos charlado en la clase pasada, que tienen que ver con los parlamentos eh, durante la época del feudalismo. Y acá hay un capítulo o un link, esta es la clase de la pasada, acá hay un link a la Revolución Inglesa y está el mismo texto, pero están los otros que estuvimos charlando. Que estuvimos charlando de Foucault, que es la clase del 4 de febrero, que es la que comenzamos la vez pasada y casi no terminé. Un par de líneas que podríamos leer hoy al final de estas dos, que se llama La Hidra de la Revolución, en donde hay una síntesis de la Revolución. Y acá hay unos esquemas de los acontecimientos de la Revolución Inglesa, este cuadro y este. Y acá hay unos links a la historia de este, la batalla de Hastings, el ducado de Normandía. Y esta foto es la que les mostré la vez pasada por WhatsApp, ¿se acuerdan? Vuelvo para atrás. Y después de eso venía el capítulo de la independencia de Estados Unidos. Y hay un textito chiquito que es un complemento del de Pizarello, que es la independencia de Estados Unidos, o sea, una historia cortita de cómo se llega a la independencia. Y acá les dejé un texto que la verdad sinceramente no tiene nada que ver con nuestra materia, pero bueno, creo que poco me importa, sobre las ideas libertarias. Lo puse a propósito de lo que está pasando ahora, que es, digamos, el ideario del que ganó las PASO, el candidato a presidente Javier Milei. Y un poco este texto no es sobre Javier Milei, sino es sobre el origen de las ideas libertarias. ¿Y por qué lo puse? Porque es una ideología o una corriente de pensamiento que surge en Estados Unidos específicamente. Y es de Claro. Estados Unidos. Entonces me parecía apropiado para charlarlo ahora, porque si no lo charlamos ahora, ¿cuándo corno? Entonces está bueno como Obvio. para pensar, ¿no? Eh, y después acá dejé un par de sitios, ven acá, un par de sitios sobre la Constitución de Estados Unidos, sitios públicos, ¿eh? Este es de la Embajada de Estados Unidos, creo, o de los archivos de Estados Unidos, no, de los archivos de Estados Unidos, digamos, de lo oficial, este link que está acá. Hice clic. ¿Ven? Está en español, la Constitución de Estados Unidos. A mí me gustó esta parte. ¿Ven acá al costadito? Bueno, esta, ¿cómo fue hecha? Acá te va una página que da error, así que no voy para atrás. Pero acá dice, conozca a los autores de la Constitución. Y están todos los estados, ahora vamos a hablar de esto, que firman la independencia y quiénes son los representantes de cada uno de los estados. Y si uno hace clic, te lleva a la historia de ese firmante. No sé, a mí me encantan estas cosas. Lo dejé. Y después, si van para atrás, más para atrás, más para atrás, dejé uno de Wikipedia, que es este,
que es la Constitución de Estados Unidos, que siempre se la menciona, pero nunca sabemos bien qué dice. La Constitución de Estados Unidos tiene 9 artículos, pero adentro de cada artículo hay secciones, atención. Entonces, acá a la izquierda está la historia de la Constitución, cómo fue la convención y qué sé yo, y acá está el preámbulo, que si lo leen es muy parecido al nuestro: nosotros, el pueblo de la nación, afirman por una unión más perfecta, establecer justicia, asegurar la tranquilidad interior, promover la defensa común, el bienestar general, asegurar para nosotros mismos y nuestros descendientes los beneficios de libertad, proclamamos e instituimos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Tiene bastante la nuestra de esto, ¿no es cierto? El que redactó la nuestra se llama, creo que es Benjamín Gorostiaga, no estoy seguro ahora, no me acuerdo. Y, ¿Alberdi no fue quien redactó la Constitución? ¿O ¿Cómo? no fue Alberdi quien hizo la Constitución argentina? No, datazo, Agustín, no fue Alberdi. Alberdi escribe un proyecto de constitución en un libro que se llama Las bases del constitucionalismo argentino, o Las bases, y al final de ese libro hay un proyecto de constitución, pero Alberti no escribe la constitución. La constitución la escriben eh, Benjamín Gorostiaga, Echeverría, y mira, me mataste, no tengo acá los apuntes de esa clase del constitucionalismo argentino. Y hay otro que me está faltando, que era uno de Santiago del Estero, no es Derqui, que redactó un montón de partes, entre ellas el preámbulo, el veto del Ejecutivo. Bueno, pero no fue Alberti. Alberti fue el gran inspirador de la Constitución. Y, si querés también te digo esta información, Alberti fue el gran intelectual de Urquiza. No sé si eso lo sabías o no. Profe, Sí, disculpe. No, que hay en el grupo que tenemos con los chicos, los compañeros dicen que hay muchos que están intentando entrar al Zoom. perdón, perdón. Dejo de compartir. Pero, 3 tengo, tenés razón. Lo que pasa es que como estoy compartiendo pantalla no los vi. Ahí está. Gracias. Alberdi, claro, hay un error ahí. Alberdi no fue el que sancionó la Constitución. Él era el intelectual de Urquiza que instaba por una Constitución, y hay mucho de Alberdi en la Constitución, pero hay mucho de otros autores, ¿sí? Este, no es convencional constituyente. Y Alberdi era el que, bueno, sostenía a Urquiza, que era quien decía que había que consolidar las instituciones para poder progresar. Sin orden no había progreso. Y como estoy sintetizando, Agustín, como Rosas era contrario a la sanción de una constitución, Urquiza en algún momento traiciona a Rosas, ¿sí? Y le presenta batalla, ayudado por el Imperio de Portugal o de Brasil ya. Y le gana la batalla y sancionan la Constitución después de la batalla de Caseros de 1852 en el año 1853. Pero es una constitución, entre comillas, imperfecta, porque la Unión no está creada porque Buenos Aires queda fuera de esa constitución. Durante 7 años, la provincia de Buenos Aires es una provincia independiente del resto de las provincias. ¿Eso lo sabían? Sabía que se habían agregado algunos artículos, por ejemplo. Sé que hay 2 relacionados con libertad de prensa, que uno se agrega, creo que es 30 y pico, que se agrega posteriormente. El Pero no sabía 32. que... Sí, pero Mira, no. pero lo más importante de esa unión, más allá de las pequeñas modificaciones, no fueron pocas, lo más importante es la participación activa, la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Unión de Provincias. Y esto ocurre en 1860. Y esto, contestándote a Agustín, hace que Alberdi se pelee con Urquiza. ¿Por qué? Porque Urquiza traiciona dejándose perder la batalla para que ingrese la provincia de Buenos Aires de la mano de Mitre. Y bueno, después está el derrotero de la formación de la Constitución Argentina y su ideario, ¿no es cierto? Bueno, vuelvo a compartir para si les termino de decir lo que se estaba diciendo. Y acá, a la izquierda, después del preámbulo, tenemos los artículos de la Constitución. Ven que está el artículo 1, 2, 3, hasta el 7, ¿correcto? Pero el artículo 1
tiene muchas secciones, atención. Artículo 1, entran acá, artículo 1. Uno hace clic en el artículo 1 y están todas las secciones del artículo 1. Sección primera, es como artículo 1.1. Todos los poderes legislativos, ¿entiendes? No la tenemos, no es como la nuestra, que es 1, 2, 3, 4, ¿correcto? Cada artículo es como un capítulo, si quieren, y dentro de cada capítulo un articulado que lo llaman secciones. Sección, bueno, y acá están todos. Y después, mm, no y después, voy para atrás. La Constitución de Estados Unidos no tiene derechos, tiene solamente la parte que llamamos orgánica. Y los derechos son las famosas enmiendas, que no están acá, están al final de todo, en otro link, que es enmiendas a la Constitución de Estados Unidos. Y ahí en las enmiendas lo que se incorporan son derechos, consagraciones de derechos que pasan a, entre comillas, vamos a decir, positivizarse, ¿ven? Y acá están fecha de la propuesta de la enmienda y fecha de la promulgación. Libertad de culto, expresión, prensa, petición, y acá están todas las libertades que se van agregando. ¿Siguen? Y por eso ellos hacen referencia a la primera enmienda, la tercera enmienda, la quinta enmienda. Es como si nosotros dijésemos, bueno, el 14 bis. Bueno, todo esto está acá, perdón, está acá. Al final de todo, cuando termina esta clase, después va a venir, bueno, la Revolución Inglesa, acá voy a pegar la de hoy y después viene lo de Estados Unidos. ¿Se entendió? Ahí está todo. Listo. Bueno. ¿Qué me quiero decir de la pasada? La verdad que no me acuerdo, pero voy a resumirlo, salvo que alguien me quiera decir algo. Em, Estábamos charlando de la Revolución Inglesa, que habíamos dicho fue la triunfante. Es fundamental en la historia del constitucionalismo porque es la que establece finalmente, institucionalmente hablando, el nuevo orden. El nuevo orden no solamente para Inglaterra, el nuevo orden para el mundo. ¿Sí? O sea, el ideario burgués capitalista de la propiedad privada, el respeto por las instituciones, el derecho del pueblo, el predominio del parlamento, la división de poderes, todos estos elementos que son el ideario de lo que serían los constitucionalismos modernos, tienen origen en la Revolución Inglesa, por lo menos en la historia de Occidente. Por eso es muy importante. Después todo este evento, ¿no? Claramente que se fue perfeccionando con el tiempo y algunos elementos que se insinúan en la Revolución Inglesa se terminan de consolidar en los próximos eventos. Si hay algo que no se consolida, pero que sí se puede avisorar en la Revolución Inglesa, es el elemento de la democracia, que no es un elemento triunfante o que aparezca con fuerza, pero sí aparece de la mano de alguna corriente ideológica que reclama derechos que se parecen al ideario democrático. Creo que lo mencioné muy al pasar la pasada, se llaman los levelers y los diggers. ¿Se acuerdan que lo mencioné así, digamos, rápido? Pero el elemento decisivo, digamos, de la democracia aparece en la Revolución Francesa. Digamos. Si hay algo que la Revolución Francesa incorpora a todo el proyecto revolucionario burgués, es la democracia. No como algo triunfante, pero sino como un hecho que va a aparecer, como una idea que va a aparecer y no va a poder ser borrada nunca más de la historia de las luchas políticas. De hecho, el libro que tienen para leer se llama Un largo termidor y hace referencia a una contrarrevolución, que es la contrarrevolución termidoriana, en donde los jacobinos, que eran el grupo más radicalizado, que peleaba por instaurar lo que nosotros entendemos como democracia, es vencido y todos son degollados o puestos en cárceles, y el movimiento jacobino, de alguna manera,
termina en la Revolución Francesa. Y digo de alguna manera, no me quiero parecer a Massa, que tiene esa muletilla que dice de alguna manera, pero lo digo a propósito, porque continuó el movimiento jacobino en un montón de otros lugares, por eso digo terminó de alguna manera, pero de otra no. Y, por ejemplo, Mariano Moreno era jacobino, para que se entienda. Saavedra lo acusaba de ser adorador de Robespierre. La Revolución Inglesa, vuelta a poner otra vez en fechas, aunque tienen ahí el cuadro, entonces dijimos que empezaba en el año, no sé cuándo empieza, pero que asumía un rey en el año 1603, ¿se acuerdan que les conté? Y que la pudría toda. ¿Por qué? Porque decía que los reyes se sientan en el trono de Dios, ¿correcto? ¿Y por qué la pudría toda? Porque esa forma de legitimar el poder, esa forma de justificarlo, no se correspondía con lo que estaba pasando en las bases. ¿Qué es lo que pasaba en las bases? Bueno, la sociedad ya era una sociedad capitalista, ¿sí? Es decir, las relaciones de producción y dominación son capitalistas. La forma de producción, la forma de división del trabajo es capitalista, pero las reglas, las leyes son las del antiguo régimen y no se corresponde. Hay un desacople, ¿entienden?, entre las normas y lo que pasa en la base material. Entonces, esa forma que tiene el rey de decir que se legitima no se corresponde con quienes ejercen un dominio territorial, pero no el control de las instituciones. ¿Y quiénes son los que ejercen un dominio territorial, pero no el control de las instituciones? Es la burguesía. La burguesía es el actor protagónico revolucionario de todo este periodo, que no lo entiende al principio así, pero después lo va a asumir así. Es un sujeto revolucionario. Si ustedes vieran cómo se festejan los acontecimientos, las fechas patrias en otros países, se festejan con sangre y muestran a los burgueses como actores que van a pelear por sus derechos, marchan y matan al rey. Y hasta que no lo matan, no finaliza el evento. Digo, matan al rey como un eufemismo, a veces no es directamente un rey. Aunque en la Revolución Inglesa sí lo fue con el primero, que se llamaba Carlos I, que fue el que sucedió a Jacobo, que en el año 1649 es decapitado. ¿Sí? Entonces, ese es el gran epicentro de la revolución. Y a partir de ahí viene un conflicto armado, una guerra civil, que es la que la monarquía estaba tratando de impedir, pero sin éxito. Y si nosotros hablamos de algo la vez pasada, que fue de Hobbes, de lo que estuvimos hablando fue justamente de cómo la monarquía intentaba impedir que por el seno de las clases populares y las clases bajas circularan ideologías, lo dije todo esto la vez pasada, contrarias al orden monárquico. Y no lo pudo impedir. Y planteamos cómo Hobbes es un intelectual que aparece en este momento de la historia de la humanidad en Inglaterra para, entre comillas, aconsejar al monarca respecto de elaborar una nueva teoría que legitimara el poder de otra forma, y no diciendo que los reyes se sientan en el trono de Dios. Y ahí aparece esta historia del Leviatán, y aparece la idea de que el Estado es una suma de individualidades, y la famosa foto del Leviatán, que es un conjunto de individuos que conforman una soberanía. Porque ¿qué le dice Hobbes al rey, a la sociedad o para quien escribe? Le dice, para impedir la guerra, para impedir que de las pequeñas diferencias y de la igualdad que hay en la sociedad no se genere la peor guerra de todas, que es la guerra de todos contra todos, lo ideal sería fundamentar a la soberanía y al orden del monarca de otra forma, no porque el monarca es el enviado de Dios en la tierra, ni su representante, sino que el monarca es alguien a quien la burguesía, como el que representa al pueblo, como suma de individuos, ponen ahí y que tienen el derecho de sacarlo cuando el monarca no cumple con la visión que tienen aquellos que lo pusieron ahí, que son los burgueses. ¿Y dónde van a estar agrupados todos estos burgueses? En el Parlamento. El Parlamento es la institución que simboliza y representa el nuevo orden republicano. ¿Sí? ¿Comprenden?
Esto no fue un proceso de pactos ni concesiones del monarca. Esto fue un proceso de guerras, que tuvo una guerra abierta entre, lo mencionamos la vez pasada, 1652, 3 creo, después de que decapitan al rey, y hasta 1663, donde el líder que se llama Cromwell, que es un líder protestante, y ahí el libro contaba que todo comienza como un proceso de guerras de religión, pero ya charlamos y dijimos que en el trasfondo no, se sostiene el poder, suprime las instituciones de la monarquía e instaura una república aristocrática. ¿Sí? ¿Y qué es una república aristocrática? Bueno, según la etimología de Platón, la aristocracia es el gobierno de los mejores. Y los mejores están asociados a los propietarios, pero son los señores, los lords, ¿sí? Los condes, los duques, los varones. ¿Correcto? Cuando muere Cromwell, la monarquía se restablece, pero es una monarquía debilitada, ¿sí? Y ya no puede más fundamentarse como se fundamentaban o legitimarse como lo hacían los otros reyes. En 1688 se produce lo que se llama la Gloriosa Revolución, que es el segundo y último evento de la Revolución Inglesa. ¿Qué es? Es la jubilación anticipada de Carlos II, sí, estoy siendo irónico, lo mandan a Francia, no lo jubilaron, pero se va a vivir felizmente sus últimos días, no lo decapitan. Traen un monarca de la misma dinastía de otro lugar, en este caso de Holanda, se llama Guillermo de Orange, y lo hacen asumir el trono y le hacen firmar dos papeles. ¿Me están siguiendo? Sí, de la casa Orange. Ponele. Yo no sé. Sé que había una puja entre los Orange y también, bueno, para ver qué era, si Holanda se hacía república o era más una especie de pseudomonarquía. Siempre hubo esas pujas. Bueno, y los Orange eran más pro monarcas, muy entre comillas. Entiendo. Y puede ser. Igual también, sí, sí, eso es interesante de pensarlo, ¿no? Que el orden que nosotros tenemos en la cabeza de países no se corresponde en nada con lo que pasaba en ese momento. Eran luchas de familias por controlar la mayor porción posible del territorio. Y en el norte incluso tenían un sistema democrático de príncipes que se votaban, todo lo que era el orden germánico. Bueno, pero llega Guillermo de Orange al trono y le hacen firmar, ya esta no es una concesión como la de Juan sin tierra, en la que el monarca concede, sino que le imponen de alguna manera firmar dos papeles. Uno, el más importante tal vez, aunque es el que menos se menciona, es el acta de reconocimiento, que en inglés Act of Recognition. Lo tienen ahí en el texto de Pisarello. ¿Quieren que lo ponga? Puedo hacerlo. Bueno, lo voy a hacer. Para aquellos que no leyeron nada. Ah, esperen que lo voy a bajar y se ven grande. Página debe ser 65, me la juego. O sea, acá está. ¿Ven? Los dos principales partidos del momento, el Whig y el Tory, hicieron una causa común contra Jacobo II y elevaron al trono a Guillermo de Orange en 1689. Previamente, esperen que hago un recortecito. Bueno, le obligaron a firmar el Bill of Rights, que ampliaba los derechos procesales reconocidos en la Carta Magna y la Petition of Rights. La Petition of Rights, es una que se había consagrado antes, hasta aparece en el texto. Y el acta de reconocimiento, que recordaba que su pretensión al trono no estaba fundamentada ni en el derecho hereditario,
ni en el derecho divino, ¿sí? Sino en la voluntad del Parlamento. ¿Ven ahí? Es muy importante este concepto, porque incluso de acá, dejo de compartir, incluso de acá, de esta idea de voluntad del Parlamento, es que surge la forma de gobierno actual que tienen la mayor parte de los gobiernos europeos, que es el parlamentarismo, en la que a partir de este momento, cómo es que se sostiene un monarca en el trono y después un gobierno en el trono? Bueno, el monarca sabe que más allá de que no haya democracia, se sostiene y es un gobierno, se sostiene en el trono, porque tiene que responder a los intereses de las mayorías parlamentarias. Por eso, esto lo estoy tomando de un autor que se llama Giovanni Sartori, es un gobierno que responde, y más allá de que no sea elegido, es un gobierno que tiene que responder a las demandas parlamentarias. Por eso también se convierte en un gobierno responsable, no puede hacer cualquier cosa. ¿Y cómo se va a manifestar esta lógica con posterioridad? Bueno, a través de los ministros. Los ministros que pone el monarca, que va quedando relegado a una función, entre comillas, porque no es así, más protocolar, tiene que poner ministros que sean del agrado de los miembros del Parlamento. Y ahí se va configurando esta idea de que en los parlamentarismos los gobiernos se forman a través del sostenimiento de mayorías parlamentarias. ¿Entienden? Así nace. No tiene nada que ver con nuestra lógica, que es tomada del modelo estadounidense, que rechazaba las formas monárquicas de gobierno y que entonces convalidó los presidencialismos como formas similares, pero que en vez de ser un rey es un presidente, pero que tiene que tener el control de los miembros del Parlamento o de los estados confederados. En el texto, ¿me están siguiendo todos? En el texto que yo les estuve, lo tengo acá a la mano, leyendo de Foucault, es interesante apreciar lo siguiente, que me quedó por decir la vez pasada y quería decir ahora. ¿Se acuerdan que les hablé de que en aquella época, no sé si les dije esto, pero el año 1600, sí, esto seguro que lo hablamos, eh, es, es como un antes y un después, ¿correcto? El nuevo orden se sienta a la base del nuevo orden en el siglo XVII. Y entonces, como es un antes y un después, es un momento, les diría, virgen en algún sentido. No es que no había unas relaciones o un orden establecido que funcionaba, ¿correcto? Pero es virgen en las mentalidades de las personas. ¿Por qué? Porque al romper los súbditos de Dios con esa idea de condición de súbditos y decir no somos más súbditos, aparece un momento que podemos llamar un momento de libertad, ¿sí? En la que no somos más súbditos, pero no sabemos qué somos. Entonces es un momento iniciático en algún sentido. Hay un autor coreano, que tal vez alguno lo escuchó sentir, si van a Jenny, cuando van a pagar un libro, aparece al costadito, porque siempre está de moda, que se llama Byung-Chul Han. ¿Lo escucharon sentir? No importa. Entonces estará de moda para mí la gente que lee estupideces como yo. Bueno, Byung-Chul Han. ¿Qué dice Byung-Chul Han? Dice que la libertad son pequeños momentos muy cortos en la historia de la humanidad, que van de una sujeción a la otra. Es decir, ¿cuál es el único momento de libertad de una persona, un cuerpo, un individuo, un hombre, lo que sea, un súbdito? Bueno, cuando rompe con esa sujeción y todavía no está sujeto a un nuevo orden. Entonces, el siglo XVII, en ese sentido, es un momento de plena libertad, porque parece que está todo por hacerse. Por eso también es un periodo en el que aparecen muchas utopías. ¿Qué es una utopía? Un orden inexistente, ¿sí? En donde se proyecta algo idílico que es tal vez imposible de realizar. Hay una muy famosa de un filósofo que se llama Tomás Moro, que es
a mediados del siglo XVI, que es Utopía de Tomás Moro, en donde plantea un mundo sin propiedad privada. ¿Y por qué lo plantea en este momento? Bueno, porque en este momento, ¿por qué es un momento de libertad o de sensación de libertad? Porque todos los bienes que pertenecían a la iglesia, todo el régimen de propiedad de la iglesia, de los bienes comunales que pertenecen a Dios, desaparecen como orden que gobierna el mundo. Entonces, el siglo mediados del siglo XVI, a mediados del siglo XVII, 1550 a 1650, viene el asalto de la tierra. Todos se dan cuenta que Dios no gobierna y con el contexto de la guerra de las religiones, se forma la clase propietaria, ¿sí? Y ahí es el momento donde se pensaba la posibilidad de un nuevo orden en donde no existiese, no que no existiese la propiedad privada, pero sí que pudiese ser un nuevo orden mundial en el cual todos poseyeran la misma propiedad, por ejemplo, tomándose del derecho natural, creyendo, si es que existe o no existe, creyendo que si Dios nos hizo a todos iguales de imagen y semejanza, todos deberíamos poseer la misma propiedad. Entonces es un momento de muchas utopías, ¿sí? ¿Por qué? Porque está todo por hacerse. Por eso les decía que es un momento iniciático porque se reapropia toda la tierra y se configura el nuevo orden de propietarios que después van a ser los que queden con propiedad, los que van a moldear las instituciones burguesas. De ahí sale el orden capitalista burgués que se sostiene en nuestras constituciones, que llamamos liberal, ¿cierto? Es interesante, haciendo un salto, aunque ahora vuelvo, que la ideología libertaria, que es la que tenía para charlar, también es una especie de utopía. ¿Por qué? Porque es la postulación de la utopía del mercado. ¿Entienden? Es creer de manera idílica que solo el mercado, sin la existencia de un Estado, haría posible una vida armónica en sociedad. Es una utopía del mercado. Es, filosóficamente hablando, uno podría pensar hoy, irrealizable. Es tan utópica como pensar en el comunismo, ¿comprenden? Es algo totalmente irrealizable. Bueno, Igual esos cambios sociales siempre se hicieron adaptando, se hicieron por medio de adaptaciones. Por ejemplo, el comunismo nunca se pudo adaptar tal cual. Tuvieron que existir variantes. Por eso existe el marxismo-leninismo o el maoísmo. O sea, claro, no, no, yo digo, es que cuando vos decís no se pudo adaptar tal cual, no hay un tal cual, porque tampoco hay una fuente originaria, ¿entendés? No, eh, hay un montón de ideas que tienen que ver con la distribución de la tierra, pero sí es cierto que hubo muchos autores, digamos, dentro del orden del marxismo que proyectaron esa utopía pensando que era posible, pero hoy es mucho más dable pensar, no, era una imposibilidad total. Es una construcción artificial que hacemos de un orden que ya existía, que tenía reglas y sometimientos, no era que éramos felices en la época medieval. Eh, Existía la pobreza, solo que no estaba asociada como tal, ¿entiendes? Porque el pobre no era pobre, no se consideraba pobre. Son términos actuales. Em, Probablemente vivía mejor. O digamos, no sé si vivía mejor, pero era más feliz. A veces cuando, Eso no es lo a mismo. veces, Era más feliz puede ser, no. ¿no? Sí, pero a fin de cuentas yo veo que todo el tiempo estamos tratando de, digamos, bueno, decir, bueno, esta persona es pobre, esta persona le pasa tal cosa, esta persona vive en una, no sé, vivís injusto, es muy injusto lo que pasa en tu vida, pero si uno no lo apreciaría de esa manera, digamos, probablemente viviríamos en una sociedad más feliz. No entiendo por Claro. qué nos volvemos locos en querer hacer que el otro se dé cuenta que le está pasando mal. Es buena la pregunta, no sé. ¿Por qué?
No sé por qué. Y también ahí te hace pensar que la felicidad es una cuestión de expectativas, ¿no es cierto? Sí, a veces a vos te pasa algo y vos decís, che, me pasó tal cosa, y decís, ay, no, ¿cómo que te pasó eso? Pero boludo, es una locura que te esté pasando esto. Y uno se empieza a replantear y empieza a decir, sí, es verdad, la verdad que la estoy pasando mal. Y por ahí antes no la pasaba mal hasta que te lo dijeron, digamos. Lógico. Socialmente eso pasa un montón. No sé por qué nos volvemos locos sin querer hacer que todo el mundo sienta que la está pasando mal. En lugar de decirle, che, no, la verdad que estás bien, como estás, qué sé yo, vamos para adelante. Me llama la atención eso. Lo veo hoy más que nunca, ¿no? Hoy somos todos víctimas, todo el mundo la tiene que pasar mal porque si no, no se puede vivir. Sí, me llama mucho la atención eso. Pero bueno, nada, comentario. Pero ahí te lo respondo. Un segundo, ¿eh? Llévate el auto. Bueno, dale, me falta una hora. Media hora. Dale, sí, dale, listo, dale. No, eso que decís, Gonzalo, igual yo lo rastreo una explicación que tiene que ver con que, está buena en realidad la pregunta que haces, a priori te digo, va, el planteo, la reflexión, y se corresponde con esto que estamos diciendo. Mira, eh, cuando la burguesía instaura este nuevo orden, eh, ellos se consideran los únicos representantes del pueblo. Siempre las revoluciones y las crisis son un problema de representación, igual que el que tenemos ahora, una crisis de representación. Y cuando transforman las instituciones, ellos dejan de ser súbditos, les dije que este es un momento de libertad, y se convierten en sujetos de derecho, ¿sí? Y como sujeto de derecho, bueno, tenés que poder acceder a todos esos derechos. El discurso republicano es tan amplio en su terminología que ¿qué es lo que pasa? Deja la puerta abierta a que cualquiera también pueda considerarse sujeto de derecho. En la fase que vivimos a partir de la Revolución Inglesa, que vamos a llamarlo la fase republicana, aunque Inglaterra no es una república, todas las personas que eran súbditos de Dios, esclavos, vasallos, y que por naturaleza lo consideraban así, se convierten automáticamente en sujetos de derechos sin derechos. Y a partir de ese momento empieza ese padecimiento, del cual no eran conscientes. El problema de la fase republicana tal vez es considerar a todas las personas sujetos de derechos cuando en realidad estamos en una imposibilidad práctica de que eso ocurra. Y ahí viene el momento de la infelicidad, si querés como para dar respuesta. ¿No? Es ser sujeto de derechos sin poder acceder a esos derechos. Entonces se transforma en una especie de conquista constante o una insatisfacción constante. Por eso siempre es la insatisfacción en el régimen republicano, la insatisfacción en el comunismo, la insatisfacción en el régimen burocrático autoritario y la insatisfacción en la democracia, por llamar a algunos órdenes o regímenes de gobierno. ¿Correcto? Esto se puede ampliar con otros autores que son los autores de la biopolítica. Uno que habla de esto se llama Giorgio Agamben, que no sé si lo conocen, pero bueno, desarrolla, profundiza estos temas. Bueno, de la mano con esto, vuelvo, es que vieron que Hobbes le decía al monarca, guarda que están circulando discursos contrarios al de la monarquía, y uno era el de la burguesía. ¿Qué es lo que pasó? En la sociedad, esto es lo que tenía que haber dicho en la clase pasada y no lo dije, en la sociedad inglesa empiezan a circular discursos contrarios a la monarquía que van fogueando de alguna manera la revolución, el acontecimiento que se va a venir, y estos discursos empiezan a circular con legitimidad, es decir, discursos que transcurren como válidos, historias nuevas que son relatadas como válidas. ¿Y esto qué es lo que hace? Esto hace, primero, que el discurso del monarca quede totalmente anticuado. Y ¿no? Ante las nuevas narrativas que surgen.
La narrativa de la burguesía era que había que poner al common law, que es el derecho de los sajones, por encima de las leyes del monarca, porque el monarca, que era normando, ¿se acuerdan que les conté? Que era el norte de Francia, que era en francés y que gobernaba toda Inglaterra a partir de 1066, imponía leyes abusivas de confiscación de tierras, de encarcelamiento, de lo que sería inquisición, sin proceso acusatorio como nosotros lo conocemos. Y, y este derecho que era el common law, que estaría por encima del monarca y que es el que llevan adelante la burguesía que está representada por los Tories y los Whigs en el Parlamento, conforman, escuchen, una especie de estructura binaria. El discurso del monarca, el discurso del rey, el discurso contrarrevolucionario o revolucionario de la burguesía. Esta estructura binaria hace que otros actores, que son los nuevos sujetos de derechos sin derechos, reclamen también para sí. Y estos son los grupos de la utopía, los grupos de los levelers y los diggers, que no están a favor del common law, porque ven en el common law, escuchen lo que voy a decir ahora, un derecho que no es el derecho que ellos pretenden, porque es el derecho de la burguesía. Ellos ven que lo que quiere hacer la burguesía es instaurar desde el Parlamento las leyes de la propiedad que los favorecen a ellos. Y los levers y los diggers dicen no. O sea, no, ¿en qué sentido? No, no vamos a aceptar ese condicionamiento. Hay otra historia binaria, distinta. Por un lado, Hobbes lo que permite, con su teorización, es instaurar la posibilidad de que existan discursos contrarios al del monarca. Y lo que hacen estos vamos a llamarlos actores políticos sociales no propietarios, es llevar adelante una nueva narrativa, que es la de la utopía de una sociedad sin clases. Lo digo porque también este es el germen de la democracia o de las ideas comunistas o de las de mayor distribución de la riqueza, que ya se venían, digamos, eh, presentando materialmente en algunas documentaciones que ustedes pueden ver en el texto de Pisarello, como la Petition of Rights que llevan al Parlamento, en donde piden que haya asistencia para los pobres, derecho a votación, derecho a libertad de culto, propiedad para todos. Hay unos pasajes interesantísimos en el texto de Foucault, no lo voy a poner porque no termino más. Hay uno de los representantes de los levelers que se llama Lilburn, L-I-L Burne, que decía algo así como, tiene vigencia, decía, las leyes son trampas, lo decía refiriéndose al common law. No son en absoluto límites al poder, decía él, sino instrumentos de poder, no medios de que reine la justicia, sino herramientas para velar por ciertos intereses. Por consiguiente, el objetivo primero de la revolución, decía Lilburn, defensor de los levelers, una especie de cuarto estado, debe ser la supresión de todas las leyes post-normandas, en la medida en que, de manera directa o indirecta, consolidan el Norman Yoke o el yugo normando. Las leyes, decía Lilburn, están hechas por los conquistadores, supresión, por ende, de todo el aparato legal. O sea, ¿qué decían estos levelers y diggers que eran naturalistas y reclamaban una especie de vigencia de un derecho natural? Decían que había que tirar abajo todo el derecho del common law sajón, porque lo consideraban burgués. Toda esta estructura binaria de la burguesía contra la monarquía, en la fase republicana se traspasa de los sectores populares contra la burguesía. ¿Entendieron este razonamiento? Y esto se va a sostener siempre, no es que va a terminar. Por eso, una ideología como la marxista, más allá de que
en la práctica de la utopía comunista hoy no tenga ningún sentido, sigue teniendo vigencia porque las condiciones que dan existencia a esa ideología, que es la de la desigualdad material, siguen existiendo. Mientras haya desigualdad material, seguirán vigentes ese tipo de ideologías. ¿Comprenden este razonamiento? Y eso va a seguir pasando mientras haya sujetos de derechos sin derechos. Bueno, podría seguir leyendo un montón de cosas, pero no me extiendo más. Voy a avanzar sobre el otro proceso que es el americano, ¿está bien? ¿Me entendieron hasta acá todo? ¿Cómo finaliza? Ah, no, ¿saben qué tenemos que leer? Esperen, esperen. Tenemos que leer esto. Esperen, que tengo que compartir pantalla. Ah, voy para atrás. No, tengo que leer esto, no, esto. Acá. Uy, se me fue. ¿Dónde fue todo? ¿Están viendo ahí? Sí, profe, se ve. Bien, bien. Miren, uy, esperen que voy a correr. Ahí está. Ven acá, este es un resumen de todo lo que vimos de la Revolución Inglesa hasta acá. La Revolución Inglesa, dice, estalló en 1640. Ustedes tienen que entender todo este párrafo. Si no entienden este párrafo, no entendieron nada, ¿de acuerdo? Fundamental. Apúntenselo. La Revolución Inglesa estalló en 1640. Al principio, el conflicto parecía surgir entre los reinos de Escocia, Irlanda e Inglaterra, en una lucha por el dominio regional y la conformidad religiosa, es decir, si ser católicos o protestantes, ¿cierto? Sin embargo, el Parlamento, que representa a la burguesía, no tardó en hacer valer sus derechos y poderes contra el gobierno personal y absoluto de Carlos I, planteando el lema no a los impuestos sin representación. Es decir, ¿qué está diciendo acá? Que el conflicto pareció ser, y como todos los conflictos de la época, un tema religioso, enmarcado en lo que llamamos la guerra de las religiones, entre una monarquía absoluta católica y otras regiones del Reino de Gran Bretaña que no adhieren al catolicismo y que ven en la monarquía un régimen impuro, ¿sí? Que hay que destruir porque no puede sostenerse porque es impuro. Pero rápidamente se materializó la verdadera lucha. El tema era que el rey no siga fijando impuestos como le plazca, sino que los impuestos los vamos a fijar nosotros, dicen los burgueses, como nosotros consideremos. Esto, no a los impuestos sin representación, es el principio de derecho tributario, de legalidad tributaria, que está en nuestra constitución y en todas las constituciones de Occidente, ¿correcto? Y es en nosotros, en nuestro articulado por todas partes. Es la base de lo que podemos entender como el constitucionalismo económico. Y Carlos I, les conté, es al que le cortan la cabeza. ¿Sí? Y extendiendo, dice, el mandato de habeas corpus como un instrumento para la libertad individual frente al encarcelamiento arbitrario. Porque ¿qué hacía el monarca cuando vos no pagabas los impuestos? Te metía preso. Entonces, ¿cómo surge el sistema acusatorio y el habeas corpus que traigas el cuerpo? Bueno, surge de esta imposición del rey absolutista con su corte y su régimen judicial, que es carcelario y de criminalización. Entonces, el habeas corpus, de alguna manera, era una acción, de alguna manera no, era una acción de procesal que estaba garantizando lo que se considera un derecho, ¿no es cierto? Una guerra civil enfrentó al rey o los monárquicos partidarios de Carlos I con el Parlamento o contra el Parlamento, ¿sí? Que son los Roundheads. El Parlamento está representando a la burguesía. La creación del New Model Army, el nuevo modelo de ejército, en 1645, dio como resultado una serie de victorias militares para el bando parlamentario.
Los revolucionarios, que cosechaban cada vez más éxitos, desterraron la censura de la prensa, ahora en nuestro articulado, en el artículo 32, abolieron los tribunales represivos, tales como la Star Chamber o el Tribunal Británico de la Inquisición, ¿sí? Es decir, que lo que consolidaron fue el sistema acusatorio y ejecutaron al rey Carlos I por decapitación en enero de 1649. Ahí es cuando uno puede decir, ya no hay vuelta atrás, la, la, la revolución estaba consumada. La tesis la idea de Hobbes ya no había triunfado, digamos, de sostener al monarca. Sí, su teoría de la individualidad. A continuación, abolieron la monarquía, disolvieron la Cámara de los Lores y declararon la República. Acá, en esta parte, ustedes tienen en el capítulo de Pisarello cómo él cuenta que se sancionó un instrumento de gobierno que fue la única constitución escrita que tuvo Inglaterra durante toda su historia, ¿sí? Que recogía algunas de las peticiones, decía este, Pisarello, de los Levelers, pero más que nada todo tenía que ver con los derechos liberales, ¿sí? Oliver Cromwell, que es el líder de esta... No hay revoluciones sin liderazgos, eso no existe. Oliver Cromwell y los puritanos son los que están en contra de la iglesia que es corrupta, militantes, asumieron la dirección de las fuerzas revolucionarias. Fíjense que ahora va a nombrar a quienes sostuvieron y se beneficiaron en consecuencia del nuevo orden. Los comerciantes del Atlántico, la pequeña nobleza, no es la gran nobleza, sino como decía, la pequeña nobleza son aquellos que tienen títulos pero que no les sirven para nada. Y los nuevos industriales que respaldaban a Cromwell, se beneficiaron todos ellos en gran medida de los cambios económicos que promovió el Estado. ¿Mm? Fíjense que nuevo Estado, nuevas leyes sostienen a aquellos que ganaron. Las leyes de la navegación protegían el comercio y la flota de los británicos. Esto sería una especie de proteccionismo que ya habían tenido los ingleses a partir del año 1450, me parece, pero acá se consolidó con fuerza, es decir, no permitían que entraran productos que compitieran con sus industrias. Y eso es lo que hizo después a Inglaterra un país que sería la China de hoy, porque cualquier producto que entraba de China era imposible de Inglaterra era imposible competir. Los cercados agrícolas privatizaron la propiedad, es decir, se consolidó con títulos de propiedad la apropiación que se había dado de las tierras comunales, esto que les conté. Ahora es oficial, se entregan títulos de propiedad por parte del Estado. La legislación industrial, esta frase no se entiende, pero yo la voy a explicar. La legislación industrial dejó la producción libre de las restricciones paternalistas que impedían beneficios excesivos. ¿Eso qué significa? Significa que antes de la revolución, porque voy a poner un stop y vengo, antes de la revolución, acumular excesivamente propiedad estaba mal visto. ¿Por qué? Porque la religión católica lo prohibía. Uno no podía poseer más de lo que le alcanzaba con sus propias manos. ¿Sí? ¿Quién es el que va a decir que esto no es así? Este es John Locke. Lo voy mencionando porque es el padre del liberalismo, de la filosofía liberal, y que va a aparecer en la clase que viene cuando hablemos también de los libertarios y los liberales. Y John Locke va a decir en el segundo ensayo sobre el gobierno civil, que es en el año 1689, es un poco el teórico del triunfo de la revolución burguesa, va a decir, si una persona contrata a otra y esa otra trabaja para uno, lo que hace ese otro con su trabajo no le corresponde a esa persona, le corresponde al que le pagó para que lo haga. Ustedes esto lo consideran totalmente normal y natural, pero esto no era ni normal ni natural. Esto se consagró en este momento y a partir de ahora, ¿comprenden? Y eso, esa frase, vuelvo a compartir, es esta famosa frase. Dice, la legislación industrial dejó la producción libre de las restricciones paternalistas que impedían beneficios excesivos. Es decir, yo tengo un obrero o un esclavo, lo que hace el esclavo es mío, y lo que hace el obrero, que le pago, también es mío sobre todo, porque lo que hace el esclavo es mío, porque el esclavo es mi propiedad. Sigo. Las reformas financieras aplicadas a la bolsa y a la deuda consolidada fomentaron el capitalismo especulativo
cosas que vemos hoy hasta el hartazgo. Los comerciantes ingleses dieron un paso decisivo hacia el tráfico de esclavos africanos cuando las plantaciones de azúcar importadas de Brasil se extendieron por todas las Indias occidentales. Y fíjense ahora, para hacer su revolución, Cromwell y sus aliados terratenientes tenían que contar con las voces radicales de la hidra policéfala, los niveladores o levelers y los cavadores o diggers, como estuvimos mencionando, los soldados y los marineros, los agitadores urbanos y los plebeyos rurales, que demostraron tener sus propios planes. Acá corto. ¿Qué está queriendo decir ahí? Bueno, está diciendo, no podía ser Cromwell ni ninguna fuerza puede hacer una revolución sin contar con fuerzas de choque. ¿Cuál fue la gran habilidad de la burguesía en ese momento? Esto lo diría un autor que se llama Laclau. ¿Lo escucharon sentir? Uno que se llama Laclau, que habla del populismo. Se lo cuento igual. Laclau dice que el populismo es un momento en donde un líder, logra articular un montón de demandas insatisfechas en la sociedad con una sola bandera que las agrupa todas y que tiene que ser lo suficientemente amplia como para que todos se sientan contenidos. ¿Cuál fue esa bandera en ese entonces? La libertad. Todos se sintieron parte de la causa de la libertad y eso posibilitó que todos apoyaran. Cuando se produce el hecho revolucionario, lo que ocurre finalmente es que todos esos sueños que tenían aquellos que apoyaron la revolución, vieron que no se concretaban. Por eso el autor de esa nota dice después esta gente tuvo sus propios intereses que lo iban a manifestar después. Iban a ser las futuras luchas obreras o las futuras revueltas campesinas de aquellos que se quedaron sin nada. Pero en ese momento se sintieron a gusto con las ideas de libertad. ¿Siguen este razonamiento? Y esto es muy común que siga pasando una y otra vez, que haya causas tan amplias en las que algunos que se consideran insatisfechos se sientan parte de un nuevo proyecto y por eso los conceptos tienen que ser lo suficientemente amplios como para que nos sintamos parte. Por eso es muy importante cuando un candidato habla, que sepa quién le habla y cómo dice las cosas, para que aquel al que le habla, aquella a la que le habla, se sienta representado o representado. Si no, no funciona. Bueno, son y 20, ya cada vez son menos, se ve que se cansaron. Escuchen, la vez que viene entonces retomamos con la independencia de Estados Unidos y la ideología liberal y libertaria que va todo de la mano, que es ese material que les mandé. ¿Está bien? Así que bueno, no sé cuándo es, pero es el material que les dejé. Y después les dejo esta clase a disposición. Dale, gracias, profe. Chicas, Gracias. chicos, que anden muy bien. Chao, gracias. Gracias.